La lógica. ¿Por qué es importante la lógica? Para contestar esta pregunta, hay que entender la clasificación de las ciencias, por su dependencia de otras ciencias. Clasificación de las ciencias por su dependencia. La ingeniería eléctrica y el contacto espiritual, necesitan de la física y la armonización espiritual. La física y la armonización espiritual, necesitan de la matemática y la prepercepción. La matemática y prepercepción, necesitan del orden y la metalógica. El orden y la metalógica, necesitan de la lógica. Es necesario entender bien esto para saber cuál es la herramienta principal para comprender una ciencia. En resumen, la clasificación de las ciencias por su dependencia de otra ciencia es: ingeniería, física, matemáticas, orden, lógica. Así como contacto espiritual, armonización, prepercepción, metalógica, lógica. Por tanto, la herramienta de herramientas es la lógica, porque sin la lógica, no se puede hablar con exactitud, porque se puede hablar de física, y hacer experimentos de caída libre, porque se entienden bien los conceptos, pero no podré predecir con exactitud la posición de un objeto en un tiempo determinado si no se usa la matemática. De la misma manera, se puede hablar de armonización, sin prepercepción. Se puede hacer experimentos de contactar espíritus, solo para demostrarlo, pero ¿cómo saber si es la persona buscada? ¿Cómo reconocer las huellas espirituales? La lógica. Estudia los principios y bases de la demostración, la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. Su objeto de estudio es la inferencia. La inferencia es el proceso por el que se obtienen conclusiones, a partir de premisas o afirmaciones. La lógica investiga si una inferencia puede ser aceptable o no. Una inferencia es aceptable por su estructura lógica y no por el contenido del argumento o el lenguaje dado. Ejemplo: inferencia aceptable y lógica. Todas las personas tienen cabeza, si veo a una persona seguramente tendrá cabeza. Inferencia aceptable e ilógica. Si una persona pierde una parte de su cuerpo sigue siendo persona, la cabeza es una parte del cuerpo, si a alguien se le arranca la cabeza sigue siendo persona. Sin una mano se sigue viviendo, sin la cabeza se muere y deja de ser persona. Inferencia inaceptable y lógica. Todas las personas tienen cabeza, los miembros del cuerpo se encuentran unidos, la mano está unida al pie. La primera premisa es inaceptable porque no tiene nada que ver con las dos premisas siguientes. Inferencias inaceptables. E ilógica. Todos los humanos tienen cabeza, entonces los gatos tienen patas. No me voy a detener a explicar a detalle estos tipos de inferencia, porque no son muy trascendentales para el estudio de las ciencias mágicas en sí, de la misma forma en que, en los libros de física o sociología, no se profundiza en estas inferencias. Pero es algo que sí es útil para entender otras realidades y dimensiones, porque una persona cuya mente ha viajado a alguno de estos lugares, cuando su mente vuelve acá, trata de ordenar de nuevo sus ideas, pues, se encuentra confundido porque las leyes y ordenamientos en esos lugares, son diferentes a las nuestras. Esto se verá en los estudios más avanzados, pero por ahora no será útil. Es como considerar en la mecánica clásica al tiempo como una dimensión, eso solo se hace en la física moderna. Pero hay una clasificación de la inferencia, que es necesaria para entender cómo funcionan las leyes de la ciencia, y cómo se formulan. Esta clasificación es: la deducción o inferir, la inducción o referir, y la abducción o conjetura. Deducciones o razonamiento deductivo. Inferir. Cuando se obtienen conclusiones, inferidas de una premisa, y de la conclusión, se emite un argumento. Es decir, va de lo general a lo particular. Inducción o razonamiento inductivo. Referir. Este razonamiento, va de lo particular a las generalizaciones. O parte de los hechos particulares, para llegar a las generalizaciones. Abducciones o conjeturas. Es la emisión de una hipótesis, que es la mejor explicación de un hecho o fenómeno, que explica los razonamientos, motivaciones o sucesos que causaron un hecho, usando las premisas obtenidas previamente. Un detective las usa, porque son la mejor explicación de un hecho o fenómeno, en base a una primera observación. Hay otras inferencias las cuales son, por probabilidad, la cual, partir del conteo de la repetición o frecuencia de una premisa o afirmación, se extrae una conclusión. Por razonamiento estadístico. En esta, conociendo un porcentaje de los elementos,
se considera una probabilidad que ciertas condiciones sean favorables para un evento en una población.